Jeremías capítulo 37 tiene que ver con una situación en la vida de Jeremías cuando ya está casi a punto de llegar el juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre Judá. Y más o menos le pongo en contexto un poco lo que había estado sucediendo. Jeremías empieza a profetizar, a hablar de parte de Dios desde el tiempo del rey Josías. El rey Josías es un paréntesis entre todos los reyes de Judá que habían venido haciendo lo malo delante del Señor. Y Josías lee la palabra del Señor y encuentra todo lo malo que iba a venir por causa de la idolatría o de lo malo que estaban haciendo en Judá. Y se da cuenta de que él necesita volver al pueblo de Judá, a Jerusalén, volverlos todos al Señor, y hace una reforma. Comienza a limpiar la idolatría, comienza a derribar ídolos, comienza a sacar todo lo malo que había dentro del templo del Señor, la prostitución sagrada, los ídolos, el sol, la luna, las estrellas, y comienza a limpiar. Josías termina sus días en una pelea contra Egipto. El rey Necao está saliendo porque Babilonia estaba aumentando su poderío militar y estaba conquistando muchas tierras desde el norte, y se sintió amenazado. Entonces Egipto salió a pelear contra Babilonia, contra el imperio Babilonia, pero Josías se siente amenazado. Josías está aquí en Judá y se siente amenazado de que una fuerza superior como la del faraón Necao está subiendo, y él se siente amenazado y sale a pelear. Y aunque Necao le advierte que viene de parte de Jehová y va a luchar contra Babilonia, Josías desestima la palabra del Señor y se pone a pelear contra Necao. Josías muere en ese enfrentamiento, y su hijo Joacás, que está muy joven, asciende al trono. Cuando Joacás asciende al trono, el rey de Egipto, Necao, al regresar, lo lleva preso a Joacás porque piensa que se va a rebelar contra él, y en su lugar pone a Joacim, que es su hermano. Entonces hay tres reyes que son hijos de Josías: Joacás, Joacim y Sedequías, que es el último rey. Y hay un rey más que es el hijo de Joacim, que es el nieto de Josías, que también llega a reinar, pero por muy poco tiempo. Entonces Joacim muere, Joacás es puesto, el pueblo lo pone como rey, viene el faraón de Egipto, Necao, y se lleva a Joacás a Egipto, y en su lugar pone a Joacim. Joacim está haciendo lo malo también delante del Señor, y el Señor lo amenaza con Babilonia. Babilonia viene y somete a Joacim, y Joacim entonces llega a hacer un pacto con el rey de Babilonia y comienza a pagar tributos al rey de Babilonia. Muere Joacim, y Jeremías viene profetizando contra Joacim, y le ha dicho de que nadie de sus hijos va a heredar el trono de David. Cuando muere Joacim, su hijo, que es Joaquín, reina por solamente 3 meses porque hace lo malo delante del Señor, y el Señor trae a Nabucodonosor y somete a Joaquín, lo somete, y también se lo lleva allá a Babilonia. Y en su lugar pone a su tío Sedequías. Entonces este capítulo 37 tiene que ver con ese último rey de Judá, que es Sedequías. Y Sedequías comienza a hacer lo malo delante del Señor. Es puesto por Nabucodonosor. Nabucodonosor lo ha puesto como rey, y Sedequías tiene unos jefes. Los jefes del pueblo de Judá y los sacerdotes y gente muy importante, gente con mucha influencia, tienen más poder que Sedequías. Y Sedequías a la final le llega a ser como un rey que es puesto como rey, fue puesto por Nabucodonosor, pero que no ejerce autoridad o mando. Entonces Sedequías decide sublevarse contra Nabucodonosor y hace una alianza con Egipto.
Y Egipto viene a ayudarlo cuando se siente amenazado por Babilonia. Y Babilonia entonces retrocede, sus fuerzas militares regresan, hacen retirada, no atacan Jerusalén. Y entonces Egipto, al ver que se está retirando Babilonia, las fuerzas armadas de Egipto se replegan. Y entonces Nabucodonosor vuelve, y ahora sí vuelve con más fuerza y viene para destruir a Jerusalén, al templo que Jeremías también había hablado y había dicho que va a ser destruido por Nabucodonosor, y viene a causar mucho mal. En ese contexto, en este último rey, con Sedequías, es que ocurre el capítulo 37. Capítulo 37, versículo 1. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías. Pero conforme a la palabra del Señor, Nabucodonosor se llevó a Joaquín y lo tuvo preso, se lo llevó a Babilonia. Y Sedequías entonces es puesto, según el versículo 1, Nabucodonosor puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joacim. Versículo 2. Pero ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que Jehová el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. O sea, nuevamente vuelve a poner en evidencia que Sedequías en verdad no estaba dispuesto a servir a Jehová al Señor, a pesar de que Jeremías estaba profetizando y había profetizado desde el tiempo de su papá, desde Josías, ha venido profetizando ya durante los últimos 4 reyes y les ha estado diciendo lo que va a suceder. Sin embargo, Sedequías no hizo caso a las palabras que Jehová había hablado a través del profeta Jeremías. No obstante, versículo 3, el rey Sedequías envió a Jucal. Y aquí hay algo que es curioso, miren. Sedequías no hace caso de lo que Jeremías hablaba de parte del Señor, no hace caso. Sí escucha la profecía de Jeremías, pero no hace caso a la palabra del Señor. Sin embargo, el versículo 3 dice, no obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Meseías, a decirle al profeta Jeremías, ora por nosotros al Señor Jehová, nuestro Dios. Ora tú. Le pide a Jeremías que ore por él. Y lo que estaba buscando era consejo en realidad. Le estaba diciendo a Jeremías, anda y consulta al Señor, ruega al Señor por nosotros. Es nuestro Dios. O sea, la situación del rey es que él escuchó la palabra del Señor, no se arrepintió, siguió haciendo lo malo, pero cuando está en un momento difícil, la retirada de Egipto se está retirando, y el armamento militar del norte de Babilonia con Nabucodonosor está viniendo nuevamente, pero ahora sí a destruir. Y Sedequías sabía que el Señor ya le había anunciado que el templo iba a ser destruido, que Jerusalén iba a ser destruido, los cuerpos iban a ser tendidos a las afueras de la ciudad de Jerusalén, iban a quedar mucha peste y hambre iba a venir. Y todo esto Sedequías sabía. Por eso Sedequías envía al sacerdote y envía a este hombre a que vayan a suplicarle a Jeremías para que Jeremías orara al Señor su Dios. Versículo 4. Mientras tanto, Jeremías se movía con toda libertad entre la gente, pues todavía no lo habían encarcelado. Sí han habido 2 atentados contra su vida. Jeremías se ha librado de las 2 veces. Una fue Ananot, el pueblo de donde él nació, el pueblo que de donde él era. Trataron de matarlo. Cuando va a predicar al templo, el Señor lo manda a Jeremías a predicar afuera del templo. Y cuando él está predicando, él anuncia la destrucción del templo. Y entonces por esta causa también han tratado de matarlo. Sin embargo, se ha librado ya 2 veces de la muerte.
y ahorita se estaba moviendo con libertad todavía entre la gente. Por eso dice el versículo 4, mientras tanto Jeremías se movía con toda libertad entre la gente, pues todavía no lo habían encarcelado. Versículo 5, por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando Jerusalén se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. O sea, Babilonia con Nabucodonosor habían venido a conquistar Jerusalén. Y cuando el ejército de Babilonia escucha que el ejército del faraón está viniendo en defensa de Jerusalén, entonces hacen retirada. Y dice el versículo 5, por otra parte el ejército de Faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando Jerusalén ya lo tenían cercado, por eso Sedequías había pedido a Jeremías que ore en su favor. Cuando ellos se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. La palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Así dice Jehová el Señor, Dios de Israel: díganle al rey de Judá que los mandó a consultarme, porque Sedequías había pedido que Jeremías orara al Señor por él. Y el Señor le responde, en el versículo 7 le responde a Jeremías y le dice: díganle al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón salió para apoyarlos, pero se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán para atacar la ciudad y la capturarán y la incendiarán. O sea, Sedequías sabía a Jeremías que vaya a consultar al Señor. Jeremías consulta al Señor y la palabra del Señor viene a Jeremías y le dice: ¿sabes qué? Sí va a suceder. El ejército de Egipto sí ha salido, pero se va a regresar. Y Babilonia va a regresar y ahora sí va a atacar las ciudades. Y no solamente va a atacar, sino que la va a capturar y además la va a incendiar, la va a quemar. Versículo 9. Así dice el Señor Jehová: no se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan, no se van a retirar. Los de Babilonia han venido y se va a cumplir lo que Jehová había dicho, va a venir. Desde el capítulo 1, Jeremías ha venido anunciando que una olla hirviente viene desde el norte y viene para hacer mucho daño a Jerusalén. Y ya se estaba cumpliendo. Jeremías es uno de los profetas que está profetizando. Mientras él está profetizando la destrucción de Jerusalén, es cuando ocurre la destrucción de Jerusalén. Hay otros dos profetas más que también están profetizando casi en este mismo tiempo. Entonces el Señor les dice: no se hagan ilusiones. Ustedes piensan que los babilonios se van a retirar, pero no se van a retirar. Al contrario, quien se va a retirar es el ejército del faraón. Se va a retirar y Babilonia va a venir, va a capturar y va a incendiar a Jerusalén. Versículo 10. Y aunque ustedes, le dice a Sedequías, y aunque ustedes y su ejército aquí en Jerusalén, y aunque ustedes con su ejército salieran a pelear, versículo 10, y aunque ustedes derrotaran a todo el ejército de Babilonia y solo quedaran entre sus campamentos algunos hombres heridos, o sea, si ustedes fueran y derrotaran al ejército de Babilonia, que es un ejército mucho más grande, de muchas naciones, porque había conquistado varios países y había venido desde Babilonia conquistando hasta Jerusalén. Pero digamos, dice el Señor, que aunque todavía ustedes vayan a la pelea y ustedes le ganen al rey de Babilonia, pero todavía queden por ahí algunos heridos, dice, estos heridos, se levantarán y estos heridos incendiarán la ciudad. Cuando por causa de la incursión del ejército del faraón, el ejército de Babilonia se retiró de Jerusalén, Jeremías, ahora aquí viene un asunto. Mientras está ocurriendo esto, el Señor le había dicho a Jeremías que compre una propiedad de uno de sus parientes. Y Jeremías así lo hizo. Entonces Jeremías había adquirido una propiedad en su pueblo natal, en Ananot. Él había adquirido un terreno. Pero ahorita quiero que entiendan esta parte porque es curioso lo que está sucediendo. Nabucodonosor ha venido, ha sitiado la ciudad de Jerusalén. El rey de Egipto ha salido en defensa de Jerusalén. Babilonia se ha replegado.
Y entonces el ejército del faraón, el ejército regresa a Egipto. Y entonces en ese momento, cuando el ejército de Egipto se está regresando, es que sucede esta parte de aquí. Versículo 11, cuando por causa de la incursión del ejército del faraón, el ejército de Babilonia se retiró de Jerusalén. O sea, ahorita es como un tiempo muy pequeñito de paz, porque Babilonia, que ya tenía sitiada Jerusalén, se ha replegado, se ha ido. El ejército del faraón que había salido a defender a Jerusalén, ahora se está replegando también. Entonces, cuando esto está sucediendo, versículo 12, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín, a Ananot, donde él vivía, porque él había comprado allá un terreno. Entonces está diciendo el versículo 12, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín para tomar posesión de una herencia, de la herencia que él mismo había comprado, que el Señor le había mandado comprar. Ahora, Jerusalén ha estado sitiada. Babilonia ha venido y ha sitiado Jerusalén, pero Babilonia se acaba de retirar. Entonces todos están con miedo y además de que vuelva a Babilonia o de que Egipto llegue y los ayude. Entonces Jeremías había estado hablando y profetizando y había estado diciendo, miren, ríndanse ante el rey de Babilonia. Si ustedes se rindan ante el rey de Babilonia, ustedes van a vivir. Pero la gente o los jefes ahí en Jerusalén, ahí en Judá, los jefes de Judá, pensaban esto. ¿Por qué Jeremías está diciendo de que se rindan? ¿Por qué Jeremías está diciendo que deben irse con el rey de Babilonia? Así ellos van a salvar su vida. Lo miraban como una traición. Es como en el ejército se llama desertar y está penado eso. Por eso cuando Jeremías mira que Babilonia se ha retirado, entonces él sale para tomar posesión. Se está yendo de Judá, se está yendo a Benjamín, que no estaba muy lejos, y a la ciudad de Ananot, donde él había comprado el terreno. Y entonces se está tratando de salir, y esto es lo que ocurre. Versículo 13. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías. O sea, cuando Jeremías estaba saliendo, este capitán de la guardia lo miró que estaba saliendo y está diciendo, oh, espérate. Acusó al profeta y le dice, estás por pasarte a los babilonios. O sea, los babilonios se acaban de retirar. Y cuando Jeremías quiere ir a tomar la posesión de su tierra, ahí en Ananot, el jefe de la guardia, el capitán de la guardia lo mira y le hace esa acusación. Le dice, oh, tú eres un traicionero, estás por pasarte a los babilonios. Versículo 14. Jeremías le respondió, no, eso es mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Lo que yo quería era ir allá a Ananot para tomar posesión de mi propiedad. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes de Judá. Y los jefes de Judá estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo, y esta es la parte curiosa de un profeta, ¿no? Cuando un profeta es enviado de parte de Dios por ser profeta y por haber anunciado lo que estaba anunciando, o sea, había anunciado la destrucción del templo, lo más sagrado para ellos, había anunciado la destrucción de Jerusalén, había anunciado peste, hambre, espada, había anunciado, y todo eso se estaba cumpliendo alrededor de él. Ahorita tienen un tiempo de paz porque Nabucodonosor se acaba de ir. Y cuando Jeremías todavía está libre y se movía entre la gente profetizando y hablando, le sucede esto y lo acusan de traición a la patria, se está pasando a los babilonios. Y los jefes de Judá lo miran mal, los jefes de Judá lo miran como que, sí es cierto, se enfurecen mucho contra Jeremías, porque lo miran como un antipatriota, porque ¿cómo es posible que él esté profetizando que Babilonia les va a ganar al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios? Versículo 15, estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo,
lo encarcelaron en casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Así que Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció por mucho tiempo. Ahora, puedes pensar, porque al principio cuando el Señor llama a Jeremías, le dice que lo va a hacer como hierro, como una muralla de hierro, donde van a venir sus enemigos y no van a poder contra él. Te voy a hacer profeta de las naciones, vas a ir y vas a predicar la palabra de Jehová, y mira, yo te voy a hacer fuerte, y nadie contra ti, si tú estás conmigo. Pero ¿qué pasa en este momento? Y hay otro momento también que Jeremías se siente muy triste, un poquito más atrás, en unos capítulos más atrás, miras a Jeremías reclamándole al Señor e incluso diciéndole que el Señor lo había seducido y que él no quería en verdad decir lo que había dicho, pero porque Jehová le había encomendado, él lo había dicho. Y me permití seducir, le dices. Tú me sedujiste y bueno, yo me permití seducir. Y ahora que Jeremías tenía la libertad, ya se había escapado 2 veces de la muerte, ahora Jeremías está enfrentando cargos, lo acaban de golpear, lo acaban de encarcelar, y no por un poco tiempo, por mucho tiempo. Ahora, versículo 17. Sedequías, que había mandado a consultar al sacerdote y a otro hombre más delante de Jeremías, y le había dicho: ora al Señor por mí, ahora que se vinieron los babilonios. Versículo 17. El rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio, y allí en secreto le preguntó, le hizo una pregunta en secreto. A ver, Jeremías, yo mandé que tú oraras por mí a Jehová el Señor. Ahora, ¿has recibido alguna palabra de Jehová el Señor? ¿Has recibido alguna palabra? Y Jeremías le responde, sí, su majestad, y una respuesta directa: su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. Pero tú puedes pensar que el rey de Babilonia ya se retiró porque Egipto vino a defenderte, pero la respuesta es contundente: sí, he recibido la palabra de Jehová, y su majestad, tú, Sedequías, vas a ser entregados en manos del rey de Babilonia. A su vez, Jeremías le preguntó a Sedequías: ahora que has venido a hablar conmigo, ¿qué crimen he cometido contra su majestad? Reclamó Jeremías. ¿Qué crimen he cometido contra su majestad, o contra sus ministros, o contra este pueblo para que me hayan encarcelado? Estoy encarcelado. ¿Dónde están? Ahora, ya acá le hace otra pregunta más. Primero le hace: ¿por qué? ¿Por qué estoy encarcelado? No he cometido nada en contra tuya, en contra de los jefes, en contra de este pueblo, no he cometido nada. Mi único delito ha sido hablar la palabra de Jehová. Y tú has venido a consultarme y nuevamente te vuelvo a decir la palabra de Jehová. Sí, el Señor te va a entregar en manos del rey de Babilonia. Pero el versículo 19 le hace una increpancia, le increpa directamente y le hace una pregunta: ¿dónde están tus profetas? ¿Dónde están tus profetas, Sedequías? Ahora, tus profetas decían que no va a venir, el rey de Babilonia no va a venir. Yo andaba predicando y diciendo que ya va a venir, y ya está viniendo, ya vino una vez y nuevamente va a regresar. ¿Y dónde están tus profetas que decían que no iba a venir? O sea, tus profetas eran mentirosos. Y lo que yo te estaba profetizando, si era verdad. ¿Dónde están tus profetas, los que profetizaban que el rey de Babilonia no los atacaría ni a usted ni a este país? Versículo 20. Y esa es la súplica de Jeremías. Pero ahora ruego a su majestad que me preste atención. Le pido que no me mande de vuelta a la casa del cronista Jonatán, no sea que yo muera allí. O sea, Jeremías ya está temiendo por su muerte, porque lo acaban de golpearlo, y unas personas enfurecidas lo acaban de golpear. Entonces él tiene miedo por su muerte. Le dice: no dejes que yo vaya allá a ser encarcelado nuevamente y muera allá. Entonces el rey Sedequías tiene compasión de él y le dice: entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia, y que mientras hubiera pan en la ciudad, todos los días le dieran una porción del pan horneada en la calle de los panaderos. Así fue como Jeremías permaneció en el patio de la guardia.
Ahora, capítulo 37, capítulo 38, 39, 40, 41, 42, tiene que ver ya con los últimos tiempos de Judá como nación. Ya Nabucodonosor viene a atacar Sedequías y va a ser entregado en manos del rey de Babilonia. Lo interesante de este capítulo es que aún el siervo del Señor, aún el profeta de Jehová, que ha estado hablando la palabra del Señor, sufre consecuencias por haber hablado la palabra del Señor. Y sí, Jeremías se ha enfrentado contra el rey. Han intentado muchas veces matarlo y ahora sí lo han golpeado, y no solamente lo han golpeado, también lo han encarcelado. Pero aquí no acaban todos los sufrimientos de Jeremías todavía va a sufrir un poquito más, y eso lo vamos a ver en el capítulo 38. Pero los profetas, hay muchos profetas que se dicen llamar profetas y no les ocurre nada. Y hay profetas, y Jeremías aquí le hace la pregunta a Sedequías: ¿y dónde están tus profetas que profetizaban y que no va a venir Nabucodonosor? O sea, son unos mentirosos. Y los denuncia delante del rey, para que pueda entender el rey de que la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Los verdaderos profetas que hablan la palabra del Señor no son gente que vive su vida tranquila, en paz, sino por hablar la palabra del Señor muchas veces han sufrido. Muchos de ellos encontramos en la palabra del Señor que han sido muertos, encarcelados, así como Jeremías, llevados a juicio, así como Jeremías, encarcelados, así como Jeremías aquí. Y no solamente eso, sino que todavía le queda por sufrir un poco más a Jeremías. Delante del Señor, espero que la palabra de Jehová llegue a sus corazones y que Jehová les bendiga con su palabra.